Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerras, no os perturbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos al final del año cristiano. Nos quedan escasas dos semanas. Y naturalmente en la tradición de la iglesia lo que hace nuestra serie de lecturas es llevarnos precisamente también al final de los tiempos, de las que, de los que continuaremos de hecho hablando durante la estación de Adviento, antes de la Navidad. Y en este penúltimo domingo del año, vean qué interesante pasaje hemos llegado, que cambia un poco ya con la temática que habíamos venido siguiendo en San Marcos, porque ahora sí parece que es tema nuevo completamente, parece que dejamos atrás la vida cristiana presente, parece que estamos dejando atrás lo que es vivir siendo cristiano hoy, y el Señor nos lleva a mirar cómo va a ser el ser cristianos mañana, el ser cristianos en el final de los tiempos. Y hermanos, uno de los pasajes quizás más, ¿cómo le podemos decir? Pues a nuestra humanidad más oscuros de San Marcos, pues es precisamente este capítulo, el capítulo 13, que no nada más incluye la destrucción del templo, sino también las señales antes del fin, que ustedes pueden ver allí en el epígrafe, y la venida del Hijo del Hombre. Que pues evidentemente para nosotros, quizás en nuestra mente a veces morbosa, pues nos da cierta inquietud, ¿no? Una inquietud que pues sí puede ser alimentada, pues no sé, por nuestro pensamiento fantástico muchas veces, pero también por nuestra realidad, nuestra pequeñez humana, hermanos. Porque fíjense, nosotros como cristianos estamos acostumbrados, y esto se me hace muy interesante de la perspectiva cristiana respecto a la humana secular. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos acostumbrados siempre a pensar en la vida eterna. Nuestro pensamiento es eterno. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? Que pues evidentemente planeamos y vivimos en esta vida que tenemos, las responsabilidades que conlleva nuestra vida humana, pero fíjense cómo como cristianos siempre estamos mirando más allá del límite de nuestra vida. Y esto como que a veces, gracias a Dios, se vuelve parte ya de nuestro inconsciente, ¿no? Sí, nos da tristeza y sabemos que vamos envejeciendo, pero como cristianos siempre pensamos eternamente, o por lo menos así deberíamos hacerlo. Les digo por eso que entonces hay veces que nada más por morbosos es que nos inquietan estos versículos.
pero como cristianos, pues realmente no. O sea, Apocalipsis debería ser un libro bonito, ¿sí? ¿No? Pues sí, raro y como está confuso, pero no que me cause ansiedad, que me cause temor. ¿Por qué, hermanos? Pues porque independientemente de lo que diga Apocalipsis, aunque dijera muchas cosas feas que no las dice, o aunque Daniel hable del final del mundo, como leíamos hace un momento en su libro, o aquí el Señor nos está hablando del final, de las señales antes del fin, pues para nosotros cristianos no es el fin. De hecho, es el inicio del verdadero principio, ¿no? Es el inicio de nuestra verdadera eternidad, ¿no? Pero fíjense, estoy hablando de eso para nosotros cristianos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque para el mundo, y eso es lo que me llama la atención de este epígrafe, porque para el mundo sí es el fin. Para el mundo que está tan seco y oscuro como el templo, para el mundo que está aparentemente fuerte y firme, glorioso como el templo en aquel momento, el fin sí es próximo. El fin sí está cerca. De manera, hermanos, que cuando nosotros eh, miramos de alguna forma la perspectiva del mundo, me llama la atención cómo vean el primer interlocutor del Señor en este versículo, en el versículo 1 del capítulo que estamos leyendo hoy, San Marcos 13. Decimos, fíjense, para el cristiano siempre hablamos en términos eternos, pero el mundo no habla en términos eternos, habla en términos temporales. Y en este entendido, vean el primer interlocutor de Jesús, uno de sus discipulitos, no sabemos quién fue, ¿verdad? Pero dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y hermanos, eso evidentemente era cierto. Los bloques del templo original de Salomón todavía estaban abajo y todavía están ahí del templo que hizo Herodes. Unas piedras, hermanos, gigantes como del tamaño de esta habitación que están puestas una encima de otra. Son piedras gigantes y luego todavía lo que construyó Herodes. Bueno, el templo, pues para el contexto en el que estamos en Judea, sí era lo más grande que había. Y con toda razón, hermanos, este discipulito dice, mira, maestro, esas piedras y esos edificios tan grandes, ¿no? Porque muchas veces, hermanos, el mundo así ve su realidad. Mira qué civilización hemos creado. Nosotros diríamos hoy en día, no, mira qué ciencia, mira qué filosofía, mira qué humanismo tan humano, dirían en mi universidad, ¿no? Mira qué belleza. Y el Señor Jesús se le queda viendo a este discipulito que le faltaba todavía una buena sacudida. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, hermanos, que independientemente de lo glorioso que hubiera sido el templo, va a tener su fin. Y hermanos, cuando nosotros pensamos esto en los diferentes niveles en los que lo podemos aplicar, piensa que todo tiene fecha de caducidad. Tus proyectos, tus sueños, tus intenciones, tus planes, tu vida, todo tiene fecha de caducidad. Imagínense si se vive en términos temporales como los que este discípulo estaba pensando. Porque no necesitamos, hermanos, que Jesús venga a decirnos lo que es obvio, porque ya la misma realidad humana nos lo dice. Y hermanos, ustedes van a ir viendo conforme vaya pasando su vida, cómo lo que nosotros le llamamos achaques de la edad no son otra cosa sino eso. ¿Qué son los achaques, hermanos? Pues es como nuestro cuerpo se va colapsando y todo lo que en algún momento fue hermoso, vigoroso, útil, pues se va desmoronando. No sé si ustedes han visto este video muy famoso de hace un tiempo en estas plataformas de video,
de una bailarina, una famosa bailarina de ballet que ya tiene como 90 años más o menos y ya está prácticamente inmóvil en su silla de ruedas. Tiene también un grado de demencia, me parece, al grado que ella ya está ausente, pero le ponen en audífonos una de las, me parece que es la obertura del Lago de los Cisnes, o una de las piezas importantes, y empieza, o sea, se enciende como si fuera una máquina apagada y empieza a mover sus brazos de bailarina sentada en la silla de ruedas. ¿Qué pasó con toda la gloria de esa bailarina en los grandes escenarios de Europa? Pues hoy está postrada en una silla de ruedas, esperando lo inevitable. Imagínense, hermanos, mira qué gran artista esta bailarina. Y Jesús dice, todo eso va a llegar a su fin. Y vean cómo Jesús, imagínense ustedes la escena, dice que se sentó en el monte de los olivos. Este monte es el que estaba enfrente del templo. Estaba dividido por un valle. Si gustan ver en la imagen que tenemos allí, pues es medio, está mal hecha con inteligencia artificial, no, nada que ver, pero nos ayuda en lo visible, ¿no? Jesús va y se sienta viendo hacia el monte del templo, como pensando que, hermanos, imagínense el Señor en su omnisciencia, en su conocimiento de lo que iba a pasar, ¿cuántos años? Perdón mi matemática, como 30 y pico, 35 años después. Y Pedro y Jacobo y Andrés y Juan le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y hermanos, lo que me parece interesante es que Jesús no les está respondiendo de la destrucción del templo que iba a pasar, les digo, 35 años después, en donde el Imperio Romano de verdad quemó el templo y destruyó todo lo que en su momento fue Jerusalén. No estamos hablando del año 70 después de Cristo, porque Jesús no le dice, mira, pues van a venir los romanos y luego va a venir el general Tito y van a incendiar el templo, se van a llevar todos los metales. ¿Verdad que Jesús no está hablando de eso? Porque Jesús no está hablando del templo ese que estaba allí, sino de todo lo que representa, hermanos, la humanidad vista en ese templo, toda la religiosidad humana, hermanos, todo el esplendor arquitectónico del quehacer humano, todo lo que puedes metaforizar a través de ese templo está por llegar a su fin. ¿Y cómo va a ser ese fin? Dice Jesús, pues van a haber muchos rumores de guerra, van a haber muchas situaciones tristes y difíciles, alborotos, van a haber reyes contra príncipes y todo eso. Fíjense, hermanos, cómo Jesús ni siquiera está hablándoles en términos para que ellos entiendan, ya ni hay príncipes, ya ni hay reyes y los que hay nada más son de adorno, pero cómo siguen las guerras. Pero dice Jesús, no te dejes llevar por eso. Y es que, hermanos, todo lo que está hablando Jesús en el propósito en el que está enseñándolo, no es para decirnos, mira, así va a ser el fin del mundo, no es para satisfacer nuestro morbo como lo que quieren los discípulos. Dinos cuándo para saber más o menos cómo calcularle o cómo hacerle. Ese no es el punto, hermanos. El punto es mostrarnos una cosa muy triste en nuestra realidad humana, hermanos, que cuando conocemos al Señor, todo lo que conocemos y sabemos que es de tal o cual forma, se acaba. Conocer al Señor, hermanos, es ver cómo nuestros templos, aunque hayan sido muy bien diseñados y muy gloriosos, cómo nuestros templos están por desplomarse. Cuando conocemos al Señor, hermanos, nos damos cuenta que todo lo que yo he admirado de mi grandeza personal, de mi perfección humana, de la belleza del mundo, mira qué bonita es la cultura, ¿qué es lo que empieza a suceder cuando conozco a Jesús? Todo eso se empieza a desmoronar. Hermanos, estoy en una clase con mis alumnas de sexto y me llama mucho la atención cómo cuando analizamos desde una perspectiva ajena el mundo actual en el que vivimos, en especial ahorita estoy con ellas porque es el tema de las canciones de Disney. Uy, hermanos, qué triste es ver cómo el castillo bonito de Disney va desmoronándose, pudriéndose sobre su propia inmundicia cuando uno analiza las canciones, por ejemplo, de Disney que a tantas generaciones nos han hecho cantar.
Porque para mí se ve bonito, ¿no? Para mí se ve, wow, qué la historia de fantasía. Pues hermanos, cuando el Señor llega a la escena vemos que es una inmundicia humanista, una inmundicia existencial. ¿Y qué pasó con lo bonito de ese templo? Jesús dice. Y hermanos, cuando nos acercamos al final del año cristiano, no nada más pensamos en que un día todo lo que vemos, un día todo lo que somos va a terminar, porque pues eso va a pasar en algún momento, ¿no? En la semana hablaba con mis alumnos de las cruzadas y cómo empezaron, ¿no? Y todos los cristianos ya creían que en el año 1000 Jesús iba a regresar, pues porque obviamente eran 1000 años y hasta estaban burlándose mis alumnos de que pues ya se habían pasado 3 años porque Jesús nació en el -3. Entonces ellos empezaron a ir a Jerusalén en el año 1003, después del nacimiento de Jesús, se les fueron 3 años, ¿no? Pero ¿qué pasó, hermanos? Estamos ya 1024 años después y Jesús no regresa. Ese no es el punto, hermanos. Sí, evidentemente, tarde o temprano, todo lo que conocemos en este mundo va a desplomarse cuando Jesús venga de nuevo. Jerusalén va a arder cuando Jesús ponga sus pies en ella. Pero ese no es el punto, hermanos. El punto del día de hoy es que veamos qué necesario es que todo lo que hay en mi vida, que todos los grandes edificios, que todos los grandes cimientos en mi vida desaparezcan para que Jesús venga. Y hermanos, lo más bonito es que el Señor Jesús nos anuncia que cuando todo esto suceda, entonces vendrá el fin. Cuando cada rincón, hermanos, de nuestra vida sea alcanzado por el Evangelio, entonces vendrá el fin. Y hermanos, ¿cómo se ve eso para nosotros en nuestra vida? ¿Y cómo se va a ver eso en nuestra realidad cotidiana? Pues va a ser triste, hermanos. Porque no nada más voy a ver yo cómo mi pensamiento, cómo mi estilo de vida se va colapsando con la llegada del Señor, sino que incluso puede ser que hasta vea mi estructura familiar tambalearse con la llegada del Señor. Y hermanos, aquí entre nosotros incluso tenemos testimonio de cómo el Señor vino si no a colapsar, por lo menos sí a estremecer nuestras relaciones familiares. Imagínense qué padres las Navidades y las Semanas Santas en la playa, ¿verdad? O la Navidad, medio inconscientes, todos borrachos. Que imagínense qué pasa cuando llega el Señor, pues ese edificio bonito de Corona, o la que les guste en sus familias, ¿qué le va a pasar a ese edificio? Y vean el versículo 3, hermanos, muy, muy, muy difícil, evidentemente, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ese es el edificio, hermanos, que más nos duele que se caiga, porque siempre me gusta que me quieran, me gusta que me aprueben, me gusta que me apapachen, que me respalden, que me secunden, como dicen hoy, que me validen, ¿verdad? Qué triste va a ser cuando ese edificio se necesite caer delante de mis ojos y serán aborrecidos, es decir, desechados, odiados, cancelados, como dicen hoy, ¿no? De todos por causa de mi nombre. Pero qué hermosa es la esperanza, hermanos, que el Señor nos da al final de este versículo, porque aunque se colapsen todas nuestras estructuras y nuestros edificios, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hermanos, ¿por quién habremos de resistir? ¿Por quién habremos de permanecer hasta el fin? Por el Señor que inició esta obra y que también habrá de terminarla en nuestras vidas. Y aunque todo en mi vida se colapse, aunque todo a mi alrededor se incendie y se termine, aún así me queda mi eternidad intacta en el Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos enseñas a pensar eternamente, porque tú, Señor, en esta cultura cristiana a la que nos has traído, Señor, nos enseñas a pensar en la eternidad, a mirar, Señor, al futuro, a mirar, Señor, a la verdadera certeza humana que es nuestra eternidad contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque estando firmes en esto, Señor, podemos resistir el final de los grandes edificios, el final, Señor, de las grandes estructuras temporales que nos rodean, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque en días como hoy nos enseñas a estar preparados
para ver cómo las estructuras de nuestra cultura, las estructuras de nuestro tiempo, Señor, las estructuras de nuestro carácter, las estructuras de nuestras costumbres, Señor, como individuos, habrán de colapsarse, Señor, ante tu llegada. Pero te pedimos, Padre, que cuando todo esto suceda, cuando nuestros edificios humanos, Señor, y personales colapsen, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a permanecer hasta el fin, como tú lo has prometido, Señor. Ayúdanos, Padre, a que si hay aspectos de nuestra vida que siguen siendo temporales, los conviertas tú en eternos, Señor, según tu misericordia para nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.